We recently finished our first contact visit with Africa. The contact visits were visits where the link councillors made contact with the provincial and provincial councils, and we also had the opportunity to visit a few ministries in each of the administrative units of Africa. Esta idea, que nació en el Consejo y a la que nos envió el hermano Ernesto, el superior general, tiene el objetivo de que tuviésemos un primer contacto en el primer año, año y medio de nuestro mandato como Consejo General, un primer contacto con todas las provincias del Instituto. Y así lo hemos hecho. Recientemente el hermano McDonald y yo mismo, que somos los enlaces para la región africana, hemos acabado nuestra visita a las 5 unidades administrativas de África, 4 provincias y un distrito en este continente lleno de energía y de vitalidad. We visited each of the provinces in Africa. We visited South Africa, or Southern Africa, I should say. We visited Madagascar. We visited the district of West Africa and the provinces of Nigeria and Pache. Ha sido una visita corta porque justamente se trata de un contacto, 8 o 10 días en cada una de estas unidades, pero suficiente para poder acercarnos a la realidad africana, conocer un poquito más de cerca estas provincias, dialogar con sus líderes, encontrarnos con el Consejo Provincial, charlar con los formandos. Esto nos ha dado una visión, creo yo, más realista y nos ha permitido conocer más de cerca África para luego intentar acompañar su caminar marista. When we finished the contact visit, it was obvious that in Africa there are many different Marist realities. Each province in Africa has its own reality, has its own life and energy, and also has its own challenges. In each of these administrative units, the provincial and his council talked to us about the life and the mission of the province, and it was obvious that there was a lot of young brothers bringing new life and new energy to mission. África es el continente del instituto donde más vocaciones tenemos, y para Ken y para mí ha sido una satisfacción visitar las casas de formación y descubrir las muchas vocaciones que llenan nuestros postulantados, noviciados y escolasticados. Podemos hablar de que en África hay casi 70 novicios maristas, que es un número muy importante. Tenemos 3 noviciados, uno que es el noviciado de Kumasi, con los novicios del distrito de África Central y de Nigeria. Tenemos un segundo noviciado que está en Ruanda, en Sabe, donde están los novicios de la provincia Pache y de Madagascar. Y tenemos un tercer noviciado en Mozambique, en la ciudad de Matola, con los novicios de la provincia de África Austral. A eso se suma también el escolasticado, casi 70 hermanos jóvenes compartiendo su formación en el escolasticado de Nairobi, allí en Kenia, donde todas las provincias y unidades administrativas de África envían a sus jóvenes. La verdad es que es impresionante para nosotros cuando llegamos al continente africano encontrarnos con estos grupos numerosos y con tantos jóvenes ilusionados por ser maristas. Lógicamente hay que ser también coherentes al decir que esto es una gran riqueza, pero también un reto y un compromiso. Cómo ayudar a estos hermanos jóvenes a crecer en su vocación, cómo mejorar los procesos formativos y de algún modo todos los itinerarios en los que ellos están. Cómo cuidar sobre todo la perseverancia de los hermanos jóvenes. But in Africa, each of the administrative units also has its own challenges. In some parts of Africa, the challenge is poverty. In other parts of Africa, the challenge is isolation. In other parts of Africa, they are suffering civil wars. So each province had a great deal of life, had a great deal of energy, and obviously was bringing that life and energy to Marist life and mission. But each province also had its own challenges. And the provincials and their councils were working hard to try and overcome these challenges and ensure the future of Marist life and Marist mission in that region of the Marist world. Otra realidad importante mirando a África es ver a África como región. Nosotros hemos tenido la suerte de estar en estos días presentes, pues quizá en 10, 12 países africanos,
hasta el total de 20 en los cuales estamos presentes. A veces desde Europa o desde América o desde otros lugares tenemos la impresión de que, bueno, África es todo una. No es cierto. La gran diversidad de culturas, la riqueza de las gentes africanas y la riqueza de nuestros hermanos y nuestras provincias es muchísima. Pero a la vez nos damos cuenta de que poco a poco esta región va creciendo justamente como región y de que las 5 unidades administrativas van estrechando lazos. Al principio fue en la formación, ahora también en misión, después poco a poco en el laicado, progresivamente en otros aspectos. Y África está creciendo como región pues en el contexto de lo que pretendemos para todo el instituto, que es construir la familia global. And so it was obvious at the end of our contact visit there that the region of Africa will continue to be a significant part of the Marist life and mission in the global family and has a very vital and vibrant future. Nosotros estamos intentando acompañar a estas provincias africanas con ese gran potencial humano para que también poco a poco vayan desarrollando este sentirse una unidad regional y vayan insertándose en todas las dinámicas en las que el instituto está envuelto como familia global. Y es una alegría ver que participan en las diversas redes del instituto y que cada vez más este sentido de región y este sentido de pertenecer a la familia global marista crece y crece en África. Y los casi 500 hermanos africanos que hoy tenemos y el desarrollo creciente de nuestras escuelas, pues es también un compromiso al servicio de esta familia global y enlazado, como no, con la misión marista en todo el mundo y con ese deseo de trabajar con los niños más necesitados. En África hay muchos niños necesitados, muchos niños sin escuela y el compromiso marista con ellos es una de las esperanzas de la familia global marista.